Hola, buenos días, saluda a todos. Soy Claudia Gatica, la trabajadora social de la Escuela Pucará. Y en este contexto de pandemia hemos estado dando ciertos tips para poder apoyar a los padres, a las madres, a los cuidadores, a las abuelitas, a quien esté a cargo de los niños en este contexto de pandemia, a que puedan prevenir situaciones de vulneración de derechos del niño. Es por eso que en el día de hoy vamos a hablar del abuso sexual infantil. ¿Qué es el abuso sexual infantil? Es la relación o el contacto que ejerce un adulto con un niño con el fin de que el niño o la niña pueda satisfacerlo sexualmente. Claramente esto está penado por la ley, es un delito, ya que es una violación a los derechos fundamentales de los niños y desde ahí también sería bueno partir explicando qué se considera una situación de abuso sexual infantil. Hay distintos tipos de abuso. El primer tipo de abuso es el que nosotros conocemos como el abuso físico o el abuso propio, que es donde el adulto realiza acciones con sentido sexual casi siempre muy confusas, juegos, dinámica extraña, donde no queda claridad de qué es lo que pasó. En otras sí es más claro y es más latente, pero este hombre o esta mujer, este adulto, puede utilizar al niño para tocaciones, caricias, besos, situaciones de masturbación. También puede obligar al niño o a la niña que realice esas cosas en su cuerpo. Es decir, no solamente puede ser que un adulto toque a un niño, sino que el adulto obligue al niño o a la niña a tocarlo. Esto estamos hablando de abuso sexual propio. Otro tipo de abuso sexual es el abuso sexual impropio, que es la exposición de los niños a contenido sexual. Por ejemplo, la exhibición de genitales, que alguien exhiba los genitales en la casa siendo adulto en la presencia de un niño, es una situación de abuso sexual. Obligar a niños a mirar actos sexuales, también una situación de vulneración. Realizar masturbación, sexualización verbal, que alguien hable sexualmente delante de un niño o incite a un niño sexualmente o intente erotizarlo desde la verbalización, también es una vulneración. Y, por supuesto, la exposición a la pornografía, que un adulto exponga a un niño a ver pornografía, es una situación de vulneración de derechos. Así que es muy grave. Otra situación de abuso sexual más grave en el escalafón es una situación de violación. Comprendemos como violación la introducción del aparato masculino, es decir, el pene, en el ano, vagina o boca de un niño o de una niña. Esto puede ser utilizando la fuerza o puede ser a través de la intimidación verbal, de la manipulación. Comprendemos que el abuso sexual, lo principal es la relación de poder entre la víctima y el victimario. Por lo tanto, puede utilizar la fuerza como puede no utilizarla. Puede intentar privar de los sentidos a la otra persona, es decir, emborrachar a un adolescente, drogarla, aprovechar ciertas circunstancias en las que no pueda poner resistencia para realizar la violación. Y por último, también está el estupro, que es la misma situación que una violación con una menor o menor, hombre menor de 14 años, pero mayor de 18. Eh, y aquí pasa lo mismo que la violación, pero tenemos otro tipo de vínculo, porque puede ser que la persona, la niña, la niña que esté siendo utilizada, aparte pueda sufrir alguna discapacidad mental, ya sea transitoria o definitiva. Así que eso, estamos hablando de un niño mayor de 14 años, pero menor de 18. Así que esos serían como los cuatro tipos de abuso sexual tipologizados. Ahora, ¿cómo podemos prevenir estas situaciones de abuso en la casa? ¿Por qué digo en la casa? Porque lamentablemente la mayoría de las situaciones de abuso pasan en un contexto muy familiar y casi siempre son parte de la familia, me refiero al contexto que brinda la familia de confianza. Por ejemplo, el agresor siempre es alguien de confianza de la familia.
Entonces es muy complejo. Situaciones como de ataque sexual en la calle son menores comparados con las situaciones de abuso que viven los niños en el contexto familiar. Así que vamos a hablar de 10 tips para prevenir el abuso sexual en un contexto de pandemia, como estamos en el confinamiento, para que tengamos mucho más ojo con situaciones que puedan estar pasando y que sean peligrosas. Número 1, hablar con confianza. Hablar de las partes del cuerpo, hablar de la protección, generar un ambiente de confianza con su hijo, con su hija, con el niño que esté cuidando. Hablar siempre de poder confiar, de poder establecer diálogos con usted, de qué partes del cuerpo nadie puede tocar, sobre todo si son más chiquititos, establecer las partes privadas, decir, bueno, esto quizás en alguna ocasión podamos lavarlo, quizás en un contexto de baño podamos tocarlo, o en un contexto donde el médico delante de la mamá o el papá pueda tocarlo, pero nadie más puede tocar su cuerpo. Entonces, súper importante conversar desde chiquitito, y a los más grandes también generar un espacio de confianza y de diálogo, donde puedan contar sus cosas y podamos generar espacios para que ellos puedan comunicarse libremente. La número 2 es ayudar a establecer límites. Como dije antes, nadie puede tocar tu cuerpo, nadie puede sentirse con el derecho de no aceptar un no como respuesta. Si algún amigo o amiga se quiere sobrepasar y tú dices no, tu no es no y se debe respetar. Entonces, ayudar a establecer límites. Y eso también es necesario establecer autoestima. Es decir, yo valgo, nadie puede hacer algo que yo no quiero y tengo la autoridad suficiente para negarme cuando yo quiera y decir basta. El número 3 es los secretos del cuerpo no están permitidos. Los agresores sexuales casi siempre operan en el secretismo familiar. Es decir, si tú le cuentas a tu mamá, ella no te va a creer. Si tú le cuentas a tu papá, él te va a castigar. Si tú le cuentas a la familia, yo voy a matar a tu familia. Son formas en que opera el secreto familiar y que en el fondo no permite que el niño devele o la niña devele la situación de abuso que está viviendo. Entonces es muy, pero muy, pero muy importante señalar que no existen secretos respecto al cuerpo. Si existe alguna duda, está el espacio para conversarlo. Por lo tanto, brindar, como dije en el número 1, brindar la confianza, que es lo elemental. Número 4, que es establecer un código con los niños y las niñas en caso de situaciones de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, podemos tener una palabra mágica, sobre todo con los más chiquititos, si sentimos que estamos en una situación incómoda o que si sentimos que estamos expuestos o que tenemos miedo de alguien o de algo. Así que podemos tener una palabra clave, por ejemplo, no sé, chocolate, una palabra clave. Están abrazando al niño, el niño no quiere ser abrazado, mamá, chocolate. Ahí hay una palabra clave que puede ser utilizada a nivel familiar y que sería como un salvavidas en caso de situaciones de emergencia. A veces hay que dejar que los niños, si no quieren saludar a ciertas personas, no las saluden. Si los niños no quieren ir a la casa de alguien, averiguar, indagar. Bueno, hijo, ¿qué pasa? Hija, ¿qué sientes tú cuando vas a la casa? ¿Hay algo que no me has contado? Profundizar. Y número 5, asegurar que nunca usted se va a enojar o lo va a regañar en caso que le cuente un secreto acerca de su cuerpo. Esto es elemental porque los niños no hablan por miedo al castigo, por miedo al que dirán, por miedo a que no les crean. Por lo tanto, usted establezca que nunca se va a enojar si su hijo o su hija quiere hablar algo de su cuerpo. Número 6, tómate el tiempo de conocer las personas con las que rodean al niño, con las que se vincula el niño. Conocer los amigos, conocer el vínculo familiar, conocer la polola, conocer a dónde están. Principalmente tener información del niño. Número 7 es tener cuidado con los medios de comunicación, que es lo mismo que hablamos en un capítulo anterior, en una cápsula anterior. Cuidado con los medios de comunicación, con quién están hablando en redes sociales, cuáles son los amiguitos de Facebook, de TikTok, con quién están hablando en Instagram. Usted debe interesarse, es su responsabilidad proteger a los niños. Número 8, escoger cuidadosamente si alguien queda al cuidado de los niños, tener mucho ojo quién es esa persona.
No se sienta mal por pedir certificados de antecedentes, no se sienta mal por preguntar mucho más de lo que usted cree que corresponde. Son sus hijos y nunca está de más preguntar. Número 9, no acepten regalos a cambio de favores. Que los niños aprendan que los favores no se pagan con regalos. De esta manera estaríamos rompiendo también el círculo de manipulación de un agresor, que casi siempre mucho dulce, mucho regalo, mucha ropa, tratando de comprar el silencio de los niños. Ojo ahí. Y número 10, que es muy importante, muestra interés por la vida de los chiquillos. Esto es elemental, mamá, papá, cuidador, cuidadora, esto es elemental. Si usted muestra interés en la vida de sus hijos van a tener confianza en usted. Y eso va a ser un cambio, pero notorio, entre mantener un secreto o mantener una situación angustiosa de abuso sexual y que la persona sea liberada, que el niño sea liberado y pueda confiar en usted. Interésese por la vida de su hijo. Ese es el principal arma que podemos tener contra las situaciones de vulneración. Y el tips más importante, pero más importante de esta cápsula es: si un niño o una niña hace un relato de una situación de abuso sexual, por muy confusa que a usted le parezca, usted debe creer. Esa es la nómina principal, la premisa principal es: usted debe creerle al niño. No puede decir que el niño es mentiroso, que el niño es fantasioso, que está grupienta, que es buena para inventar cosas. No, su deber es creer. El deber de averiguar si ese relato es real o no es de los organismos del Estado, es de la Fiscalía, es de los procesos de investigación de la PDI. Pero por favor, usted no se ponga a jugar al policía, porque en realidad quien debe descubrir esas cosas es los organismos del Estado pertinentes. Usted debe creer y realizar la denuncia, ya que si no realiza una denuncia, usted está siendo cómplice de una situación de abuso sexual infantil. Así que ese es el principal, pero el principal premisa es creer y denunciar. Por muy confuso, insisto, que sea el relato, esto es lo que hace la diferencia entre salvarle la vida a un niño o no, entre cuidar la salud mental de un niño o no. Entonces, bueno, los números de denuncia los vamos a poner acá para que usted pueda llamar. De todas maneras, siempre estamos atentos. Si también tiene alguna pregunta, una duda, ha visto a su hijo o su hija extraña, puede también escribirnos al siguiente correo que aparece por ahí, anónimamente si quiere, no hay problema. Así que esta ha sido la cápsula del día de hoy. Les mando un beso, un abrazo, espero que pronto nos podamos ver. Los echo mucho de menos, a los apoderados, a los niños, pero nunca es tarde para poder decir lo valioso que es la escuela para nosotros, y la escuela la hacen ustedes. Eso, muchas gracias.